47 cuentas bancarias congeladas en 3 continentes simultáneamente y un expediente de extradición redactado en estricto secreto a Alito Moreno. La presidenta, Claudia Sheinbaum, acaba de activar la guillotina financiera más agresiva en la historia moderna del país al pronunciar 4 palabras que paralizaron a la cúpula tricolor: que regrese lo robado. La instrucción fulminante dictada desde Palacio Nacional no fue una simple frase política para ganar aplausos. El gobierno federal tiene en su poder los registros del Banco de Andorra y del Departamento del Tesoro estadounidense, que documentan transferencias por cientos de millones de pesos saliendo directamente de las arcas públicas del sureste mexicano hacia paraísos fiscales. La cacería judicial ya comenzó. ¿Cómo logró un solo hombre triangular una fortuna faraónica mientras su estado natal se ahogaba en la miseria absoluta? ¿Quiénes son los prestanombres del círculo íntimo que acaban de ser citados por la Fiscalía General de la República bajo amenaza de cárcel? ¿Qué contiene exactamente el dispositivo del almacenamiento encriptado que llegó al escritorio presidencial horas antes de este anuncio letal? La maquinaria del Estado mexicano acaba de fijar un objetivo claro. Hay un pánico absoluto en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional porque saben que el fuero constitucional ya no sirve como escudo protector. Durante décadas, ustedes presenciaron cómo la clase política saqueaba a la nación con una tranquilidad indignante. Se reían del pueblo. Compraban propiedades de ultralujo en el extranjero con el dinero de nuestros impuestos y luego aparecían en televisión exigiendo respeto. Eso se terminó. Lo que acaba de ocurrir en las últimas horas cambia por completo las reglas del juego. La exigencia de recuperar el patrimonio público esconde una operación de inteligencia financiera que va a desmantelar hasta el último ladrillo del imperio inmobiliario construido por Alejandro Moreno Cárdenas. En este análisis vamos a revelar los mecanismos exactos que se utilizaron para ocultar el dinero y los nombres de los operadores financieros que están a punto de traicionarlo. Lo que ustedes escucharon al inicio es solo una fracción minúscula de un escándalo que involucra a autoridades internacionales. Irse ahora sería perderse la explicación completa del documento que detonó esta furia presidencial y que condena a la oposición a su inminente desaparición. Lunes 25 de mayo de 2026. Palacio Nacional, Ciudad de México. La presidenta toma el micrófono ante decenas de cámaras de todo el país. Su semblante es de hierro. Apunta con nombre y apellido al dirigente nacional del PRI y lanza la estocada final. Exige que se devuelva hasta el último centavo robado. Este es el instante preciso en que la política mexicana cruza una línea de no retorno. La historia de este desfalco monumental tiene raíces profundas en la península de Yucatán. Durante el mandato de Alejandro Moreno como gobernador de Campeche, la región experimentó un estancamiento económico brutal. Las comunidades rurales carecían de medicamentos básicos y los pescadores perdían sus fuentes de ingresos por falta de apoyos gubernamentales. Mientras los ciudadanos contaban los centavos para sobrevivir la quincena, en las zonas más exclusivas de la capital campechana se levantaban mansiones dignas de un jeque árabe. Testimonios bajo juramento detallan la construcción de una residencia colosal en el fraccionamiento Lomas del Castillo. Un palacio equipado con boliche privado, salas de cine de alta tecnología, albercas climatizadas y pisos recubiertos, con mármol importado directamente desde Italia. Una burla directa al pueblo trabajador. El mecanismo para extraer la riqueza del Estado operó con una precisión milimétrica. Investigadores independientes y peritos financieros han rastreado los flujos de capital a través de un esquema de empresas de reciente creación. El gobierno estatal asignaba contratos multimillonarios de obra pública a corporativos sin experiencia previa, domiciliados en lotes baldíos, refacciones abandonadas o casas de interés social en la ciudad de Mérida. Estas compañías recibían los pagos por carreteras que nunca se pavimentaron o por hospitales que quedaron en obra negra. El mismo día que el dinero ingresaba a sus cuentas bancarias, los fondos eran fragmentados y transferidos a cuentas concentradoras. Ese dinero, producto del sudor de los mexicanos, terminaba financiando colecciones de autos deportivos europeos y yates anclados en marinas exclusivas. Pero esto no fue todo, porque horas después de la declaración presidencial ocurrió algo que nadie esperaba en la sede nacional del PRI. En unos minutos les voy a detallar la fractura interna que acaba de dejar al dirigente completamente solo frente a las autoridades.
¿Recuerdan cuando les pregunté qué contenía el dispositivo entregado a la presidenta y quiénes eran los prestanombres involucrados? La respuesta revela el nivel de putrefacción de las administraciones pasadas. Estamos frente a un sindicato de cuello blanco que operó con impunidad absoluta, creyendo que el brazo de la justicia nunca los alcanzaría. El expediente clasificado que motivó el ultimátum de Claudia Sheinbaum contiene los mapas corporativos trazados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Los analistas del gobierno federal descubrieron un fideicomiso multimillonario estructurado en las Islas Caimán y corporaciones pantalla registradas en Delaware. La estrategia era blindar las propiedades ante cualquier posible embargo del gobierno mexicano. Utilizaron a familiares directos, amigos de la infancia y asesores políticos como titulares de estas cuentas internacionales. El dinero cruzaba el océano Atlántico en operaciones de fracciones menores para evadir las alertas de lavado de dinero de los sistemas bancarios convencionales. La intervención del actual Gabinete de Seguridad marca un antes y un después en la Procuración de Justicia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y las áreas de inteligencia del Estado trabajan bajo una misma visión estratégica. Omar García Harfuch y los equipos de investigación comprenden perfectamente que para neutralizar estos grupos de poder es obligatorio cortar sus fuentes de financiamiento. Sin chequeras ilimitadas, los líderes del viejo régimen pierden su capacidad de comprar voluntades y silenciar medios de comunicación. La política de la presidenta Sheinbaum de aplicar la ley y exigir el retorno de los bienes al pueblo significa que el Estado procederá con la extinción de dominio. Esto faculta a las autoridades para confiscar de manera inmediata las propiedades y cuentas bancarias, incluso antes de que concluyan los juicios penales al demostrarse el origen ilícito de los fondos. Quiero hacer una pausa para preguntarles algo muy directo. Ustedes, que han trabajado toda su vida, que han visto a sus padres romperse la espalda por sacar adelante a sus familias, ¿qué sienten al ver el nivel de riqueza grotesca que acumularon estos políticos mientras el país sufría? Dejen su respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Queremos leer su indignación y su opinión. Y si ustedes respaldan la limpieza que se está haciendo en el país, apoyen este espacio suscribiéndose ahora mismo y activando la campanita para seguir destapando estas redes de corrupción. Retomamos el análisis. La caída de esta estructura financiera genera ondas de choque en todo el sistema político nacional. El Partido Revolucionario Institucional enfrenta su etapa de mayor oscuridad y aislamiento. Los exgobernadores, senadores y diputados, que hasta hace poco aplaudían los discursos de su dirigente nacional, hoy guardan un silencio cargado de terror. Saben que las unidades de inteligencia tienen la capacidad técnica para intervenir comunicaciones de manera legal y rastrear cada peso que salió del erario público. La exigencia de recuperar lo robado establece un precedente judicial implacable. Una filtración desde la Fiscalía General de la República acaba de confirmar que existen órdenes de aprehensión listas para ser ejecutadas contra 3 exfuncionarios de primer nivel del gobierno de Campeche. Más adelante revelaré qué país extranjero está colaborando directamente para congelar las cuentas de inversión de estos operadores. La indignación de la sociedad mexicana es un motor imparable. Nuestros paisanos en Estados Unidos conocen mejor que nadie el valor del dinero ganado con esfuerzo. Ellos trabajan dobles turnos, soportan discriminación y clima extremo para enviar $300 a sus familias en México. Resulta asqueroso pensar que un gobernador podía desviar el equivalente a 1000 años de trabajo de un migrante con solo firmar un contrato fraudulento. Los ciudadanos exigen catarsis. Quieren ver a los responsables tras las rejas. Los defensores del sistema anterior acusan al gobierno actual de autoritarismo y persecución política, intentando desviar la atención de los desfalcos que ellos mismos encubrieron. Sus analistas en la televisión abierta gastan horas de transmisión tratando de victimizar a un personaje indefendible. Fracasan rotundamente. La realidad jurídica los aplasta. Los peritajes contables son exactos. Las transferencias electrónicas dejan un rastro imborrable en el sistema financiero global. El gobierno federal tiene hoy acceso a plataformas de inteligencia transnacional que antes eran ignoradas deliberadamente por procuradores corruptos. Las pruebas se acumulan por miles en los juzgados federales. Pero el hallazgo que tiene acorralada a la defensa legal de Alejandro Moreno surgió de una revisión catastral en el estado de Texas.
Lo que los investigadores localizaron en los registros de la propiedad del condado de Harris cambió toda la narrativa del caso. Agentes encubiertos identificaron una red de propiedades comerciales y residenciales a nombre de empresas de papel creadas por un despacho de abogados en Miami. Los flujos de capital coincidentes con las fechas en que se autorizaron sobreprecios masivos en las obras públicas del sureste mexicano. La Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana ya estableció contacto permanente con la Red contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La colaboración binacional busca confiscar de manera definitiva estos bienes inmuebles para subastarlos y regresar el dinero a la tesorería de la Federación. Si las agencias estadounidenses emiten las fichas rojas por lavado de dinero internacional, la Interpol entrará en acción. El cerco se cierra de manera sofocante. El repudio hacia estas figuras se respira en cada rincón del país. Durante demasiados sexenios nos acostumbramos a la impunidad como norma de vida. Vimos a expresidentes escapar a Europa con pensiones millonarias y a exfuncionarios disfrutar de sus ranchos ganaderos sin que ningún juez se atreviera a tocarlos. La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum rompe con esa maldición histórica. Las instrucciones fueron emitidas respetando la autonomía de las instituciones de procuración de justicia para garantizar un proceso legal a prueba de amparos. Ningún tecnicismo legal los salvará esta vez. La estrategia de la Fiscalía se enfoca en golpear el círculo más débil de la organización criminal. Los prestanombres enfrentan un dilema aterrador: pasar 20 años en una prisión federal de máxima seguridad o acogerse al criterio de oportunidad para testificar en contra de su líder. Los informes preliminares indican que 2 operadores financieros clave ya iniciaron pláticas con los ministerios públicos para entregar las bitácoras secretas de las transferencias. La lealtad en la política mafiosa desaparece cuando las esposas de acero están a punto de cerrarse en las muñecas de los cómplices. Una llamada telefónica interceptada la semana pasada reveló un intento desesperado por mover activos líquidos hacia cuentas en el continente asiático. Y aquí viene el golpe más duro para la oposición que se aferra al pasado. En unos instantes explicaré la maniobra legal que bloqueó esta fuga de capitales en el último segundo. Los equipos de auditoría forense rastrearon el origen ilícito de los fondos a través del análisis de empresas fantasma factureras. Estas entidades emitían comprobantes fiscales por asesorías jurídicas inexistentes, rentas de maquinaria pesada que jamás se utilizó y estudios de impacto ambiental copiados de Internet. El daño a las finanzas estatales fue brutal. Campeche quedó endeudado, con infraestructura decadente y una crisis de seguridad latente. La riqueza acumulada por esta red de corrupción representa un insulto directo a la dignidad de la población. Los mexicanos exigen que el combate a la impunidad se ejecute con mano dura. Celebramos la firmeza del Estado frente a quienes se creyeron dueños de México. La soberanía nacional se defiende también limpiando la casa de aquellos que saquearon los recursos naturales y el presupuesto de todos los ciudadanos. El presidente del PRI intentó venderse como un perseguido político, un mártir de la democracia ante las cámaras internacionales. Nadie le creyó una sola palabra. Los audios filtrados meses atrás demostraron su verdadera naturaleza. Escuchamos de su propia voz el desprecio absoluto hacia los medios de comunicación, las amenazas directas contra empresarios y las instrucciones precisas para extorsionar a proveedores. Ese toso soberbio, esa arrogancia de sentirse intocable, es la misma que hoy se desmorona ante el peso aplastante de la evidencia financiera. El gobierno actual construye un andamiaje legal robusto. La presidenta reafirmó que las acciones deben sustentarse en pruebas irrefutables. Las carpetas de investigación contienen auditorías cruzadas, testimonios notariales y reportes bancarios certificados. El debido proceso es el arma más afilada del gobierno federal para asegurar que ningún magistrado corrupto pueda otorgar un amparo por violaciones procesales. Todo está calculado milimétricamente, pero la verdadera caída del viejo sistema político comenzó con un error de cálculo del propio dirigente. El movimiento de fondos que alertó a las autoridades estadounidenses fue un pago en efectivo realizado en una concesionaria de autos de lujo en Miami. Las leyes de prevención de lavado de dinero en el extranjero son implacables. Este pequeño desliz detonó una alerta internacional que permitió jalar el hilo de toda la madeja financiera. Hoy las consecuencias son irreversibles.
El mensaje de Palacio Nacional resonó con una claridad escalofriante: que regrese lo robado. Y ahora toda la fuerza del aparato estatal se despliega para cumplir esa orden. La maquinaria avanza de manera inexorable, aplastando los últimos vestigios de un régimen basado en el robo descarado y el cinismo sistemático. Veremos a los altos jerarcas de la vieja política tras las rejas de una prisión federal, mientras sus mansiones son subastadas para construir hospitales públicos. O los tribunales del viejo régimen intentarán tejer una red de impunidad para salvarlos. La resolución de este conflicto marcará el destino de la justicia en México para las próximas generaciones. La atención de millones de ciudadanos está fija en cada movimiento de la Fiscalía. Manténganse informados y vigilantes ante los intentos de manipulación de la prensa tradicional. En nuestra próxima investigación vamos a exponer los expedientes secretos de otros gobernadores intocables que ya tienen sus cuentas bajo auditoría internacional. No permitan que les mientan. La verdad siempre sale a la luz. Las dimensiones del saqueo continúan saliendo a la superficie con cada nueva revisión contable. Los auditores descubrieron recientemente un esquema de triangulación masiva donde el dinero público se canalizaba hacia fundaciones supuestamente dedicadas al desarrollo social en el sureste. Estas organizaciones sin fines de lucro operaban como fachadas perfectas. Recibían donaciones millonarias directamente del erario campechano, con el pretexto de ayudar a madres solteras y campesinos. Los registros muestran que el 90% de esos fondos terminaba en cuentas de empresas constructoras controladas por el círculo íntimo del líder político. Miseria disfrazada de caridad. El nivel de bajeza moral para utilizar el sufrimiento de la gente como mecanismo de robo explica la contundencia de las palabras de la presidenta. Claudia Sheinbaum entiende perfectamente el mandato popular que recibió en las urnas. La gente votó por erradicar la corrupción desde sus cimientos. La instrucción de recuperar el patrimonio robado responde a una exigencia histórica de las bases sociales que soportaron el hambre mientras la cúpula estaba en jets privados hacia Europa. Las operaciones de inteligencia financiera revelan detalles perturbadores sobre la red de protección que este personaje tejió durante años. Magistrados locales, notarios públicos y directores de registro civil fueron colocados estratégicamente en sus puestos para facilitar las transacciones inmobiliarias. Los terrenos con vocación turística en la zona costera de Champotón fueron despojados a ejidatarios mediante amenazas y falsificación de firmas. Posteriormente, esos mismos predios aparecían a nombre de empresas desarrolladoras vinculadas al político. El despojo territorial fue brutal. Hoy, la Fiscalía General de la República tiene en sus manos las escrituras falsificadas. Los testimonios de los campesinos agraviados se integraron a las carpetas de investigación. El clamor por justicia dejó de ser un grito aislado para convertirse en una política de Estado. Las áreas de seguridad nacional evalúan los riesgos de una posible fuga del país. Las alertas migratorias se mantienen activas en todos los aeropuertos y cruces fronterizos de la República. Pero un informante anónimo dentro de la misma cúpula tricolor acaba de filtrar una serie de correos electrónicos que exponen las negociaciones secretas del dirigente para comprar impunidad. Más adelante te voy a revelar qué prometió entregar a cambio de que no congelaran sus cuentas en el extranjero. La desesperación se apodera de los pasillos de la política tradicional. Los antiguos aliados del líder nacional del PRI comienzan a desmarcarse públicamente. Saben que defenderlo equivale a firmar su propia sentencia de muerte política. Las encuestas de opinión reflejan un rechazo abrumador hacia su figura y hacia el partido que representa. El costo político de encubrir un desfalco de esta magnitud es inasumible incluso para los operadores más cínicos del viejo régimen. El gobierno federal avanza con paso firme. El diseño institucional impulsado por la administración actual permite una coordinación inédita entre el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal. Esta pinza de acero aprieta las finanzas de las redes criminales de cuello blanco hasta asfixiarlas. Los exfuncionarios que creyeron haber borrado sus rastros financieros enfrentan ahora a un Estado equipado con tecnología de rastreo de datos masivos. No hay escondite posible. La presión internacional suma un factor crítico a la investigación. Organismos internacionales de transparencia financiera observan de cerca las acciones del gobierno mexicano. La recuperación de activos producto de la corrupción es una prioridad en la agenda global.
México demuestra liderazgo al aplicar medidas contundentes contra figuras políticas de alto perfil. La credibilidad de las instituciones se fortalece con cada acción orientada a desmantelar los feudos de poder construidos al amparo del influyentismo. La exigencia de justicia resuena en las calles, en los mercados, en las redes sociales. Los ciudadanos comunes, los que pagan sus impuestos puntualmente y cumplen la ley, exigen que se aplique todo el rigor del Estado contra quienes traicionaron la confianza pública. La consigna es clara y definitiva. El dinero robado debe regresar a las arcas nacionales para transformarse en obras de infraestructura, becas estudiantiles y equipamiento para hospitales. El cinismo de la vieja política llega a su fin. Las estrategias de victimización mediática se estrellan contra el muro de la evidencia documental. Los mexicanos ya no se dejan engañar por los discursos vacíos de los presentadores de noticias que intentan lavar la imagen de los corruptos. La revolución de las conciencias rinde frutos. El pueblo despertó y exige resultados palpables. ¿Qué pasó con los prestanombres que manejaban las cuentas en Delaware y las Islas Caimán? Los reportes de inteligencia indican que varios de ellos abandonaron el país hace unas semanas. Huyeron despavoridos al enterarse de que sus nombres figuraban en los expedientes de extradición. Dejaron atrás a su líder. Las traiciones internas aceleran el colapso de la red criminal. El pacto de silencio se fractura cuando los cómplices enfrentan la amenaza real de pisar una cárcel de alta seguridad. Los ministerios públicos recaban testimonios que hunden cada vez más al dirigente priista. La estructura de complicidad se desmorona desde adentro, devorada por el pánico y la desconfianza mutua. La presidenta Claudia Sheinbaum demostró una firmeza inquebrantable al abordar este tema frente a la nación. Su mensaje no dejó espacio para dobles interpretaciones ni negociaciones ocultas. La instrucción fue directa y contundente. El mandato es recuperar hasta el último centavo sustraído ilegalmente del patrimonio de los campechanos y de todos los mexicanos. El combate a la impunidad requiere valentía y determinación. El gobierno actual demuestra tener ambas cualidades. La recuperación de bienes obtenidos de manera irregular avanza mediante procesos legales sólidos, cerrando las puertas a las chicanadas jurídicas de los despachos millonarios. La justicia deja de ser un privilegio y CITES para convertirse en una realidad al alcance de la población agraviada. El caso de Alejandro Moreno Cárdenas se perfila como un hito en la historia judicial de México. Su desenlace sentará un precedente invaluable sobre las consecuencias reales de abusar del poder político para enriquecimiento ilícito. Las autoridades tienen la responsabilidad histórica de llevar este proceso hasta sus últimas consecuencias, sin importar las presiones políticas o mediáticas de los grupos de interés desplazados. El pueblo de México observa, juzga y exige. La impunidad tiene fecha de caducidad. El saqueo sistemático del país es una etapa superada. La construcción de un Estado de Derecho auténtico requiere desterrar las prácticas corruptas y castigar de manera ejemplar a los responsables. Que regrese lo robado no es solo una exigencia presidencial. Es el clamor unánime de una nación entera que se niega a olvidar las ofensas del pasado y que marcha decidida hacia un futuro de dignidad y justicia implacable. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que por fin veremos caer a los intocables del viejo régimen y que regresarán cada peso que le robaron al pueblo? Dejen su respuesta en los comentarios, porque la voz de ustedes es el verdadero Tribunal de México. Si apoyan esta limpia a fondo, suscríbanse ahora mismo al canal. Dejen su me gusta y activen la campanita. La cacería apenas comienza y aquí seguiremos destapando sus secretos. Nos vemos en el próximo expediente.